Gracias por esperarnos. Les comentaba recién antes del corte que estaría con nosotros Belén Chapur, nuestra columnista de Infobae.com, que hoy escribe sobre un tema que es la primera preocupación de los argentinos, el tema inseguridad, pero Belén nos trae un ejemplo de afuera, con perdón de la palabra, ¿no? Porque a veces parecería que copiar o tomar lo que está bien hecho fuera de la Argentina como una especie de pecado mortal. Gracias, Belén, por estar acá. No, gracias por la invitación. Bueno, contanos, leo el título, Inseguridad, sí. Conclusiones de un informe para reflexionar, se refiere a algo publicado en Estados Unidos. Sí, exacto. Es el proyecto Hamilton, que está elaborado por la Brookings Institution, que es uno de los, es uno de los think tanks americanos más prestigiosos, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. ¿Qué significa, estas instituciones? Primero, que tienen un montón de dinero para hacer todas las investigaciones, después que participan tanto... ¿Cómo me encantaría ser un investigador de la Brookings Institution? Sí, me encantaría. Es impresionante porque los medios que tienen, cuentan con donantes que dentro de la sociedad americana, con la riqueza que hay. Después participan políticos, empresarios, gente de los medios, periodistas. Entonces hay como una mezcla de gente trabajando, aportando, y después investigadores y gente dedicada específicamente a diferentes temas. El proyecto Hamilton, investiga y da informes sobre diversas cosas. Uno de los informes que, para el que le interese, es www.projecthamilton.org. Hay de todo y cosas muy interesantes. HamiltonProject.com. Hay de todo, pero bueno, uno de los que me pareció muy interesante por lo que estamos viviendo acá en Argentina es el de inseguridad. Y, se elaboraron los 10 hechos económicos que acerca sobre la delincuencia en estos Estados Unidos y el encarcelamiento. Entonces, arrancan que en los últimos 25 años la delincuencia y las tasas de criminalidad en Estados Unidos han bajado sostenidamente. ¿Y cuál es la explicación? La explicación es que pusieron a más patrullas y más fuerzas policiales en las calles, llevaron adelante una lucha sostenida contra el narcotráfico y la droga, políticas de educación, y bueno, entonces es como que me hizo pensar, son cosas que acá, y subieron las tasas de encarcelamiento, eso es algo muy importante. Subieron muchísimo las tasas de encarcelamiento por aplicar precisamente políticas mucho más estrictas para todos los tipos de delitos, en especial aquellos que eran cometidos bajo efectos de la droga. Mirá si escucharan esto los fiscales, no sé si has estado, supongo que sí, al tanto, los fiscales de Luca y Alagia. Sí. Pero pegan un triple mortal en el aire y se matan. Bueno, yo leía hoy lo de Alagia. Es exactamente al revés. Bueno, yo leía hoy lo de... contraria. Sí, yo hoy leía lo de Alagia y decía, es como que increíble qué tendencia que hay en la Argentina a defender al criminal y al delincuente. Sí. Si vos te dedicas a defender al delincuente y no los derechos del ciudadano común, que es la víctima de la delincuencia, lo que generas es más delincuencia. Para los que nos están escuchando y a lo mejor no están al tanto del tema, resumen rápido, digamos que la teoría de Alagia y de otros fiscales, de la justicia, fiscales, no abogados defensores, fiscales, es que el delito no existe, sino que es un conflicto social. No hay delito. Y en todo caso, si lo hay, es el que cometió la sociedad antes, segregando, excluyendo o marginando gente. Y que por lo tanto esta gente ahora es como que se venga de algo que la sociedad llama delito y que en realidad no es delito, sino es un conflicto generado por la propia sociedad. Una cosa... Sí, lo cual es una ridiculez total, porque te basta solamente con irte a Venezuela y ver cómo aumentó, ver la decadencia económica, y proporcional al aumento de la delincuencia, y te das cuenta de que si la teoría de Alagia fuera cierta, siempre habría el mismo nivel de delincuencia. Una sociedad tampoco, salvo que hagas... Entonces, bueno, pero gracias, a fiscales como estos, es que estamos como estamos también. Y en Estados Unidos este primer punto demuestra que todo lo contrario a lo de Alagia fue lo que hizo que en 25 años... Fue lo que hicieron. Ahora, efectivamente tienen un índice de encarcelamiento altísimo, que es con el que están lidiando hoy, porque Estados Unidos tiene 700 presos cada 100.000 habitantes,
Y el segundo país, sorprendentemente, ¿sabes quién es? El que le sigue a Estados Unidos en encarcelamientos, Chile. Nuestro vecino Chile, con 266 presos cada 100.000 habitantes. O sea, la prorrata habitantes detenidos. Exacto. El segundo es Chile. Después viene Letonia, Israel y últimos que tienen entre 60, o sea que Estados Unidos los quintuplica. 6 veces quintuplica, sextuplica, son todos los países pertenecientes a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, que digamos son los europeos y los países desarrollados. Y que los índices de delincuencia, o sea, tienen pocos presos, pero los índices de delincuencia son bajísimos. Lo interesante de este informe es que va, digamos, de dónde nace la delincuencia, porque entonces uno de los primeros puntos que dice es por qué bajó sostenidamente los últimos 25 años y cuál era el tema que llevó a una altísima delincuencia en la década del 80 hasta principios de los 90. Hubo una epidemia de crack en Estados Unidos que entraba, digamos, de todos lados, desde Nicaragua, desde el Caribe, como si fuera acá se descontroló. Y digamos, como si fuera acá el Paco y lo que está pasando hoy en Rosario, o sea, empezó así. Hoy Estados Unidos sigue siendo el primer consumidor de droga en el mundo y vos escuchás a los oficiales y a los que están encargados de combatir la droga en Estados Unidos y ellos te dicen, es una guerra que no sé si algún día la vamos a ganar, pero que no hay que dejar de pelearla nunca. Claro. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, lucharon contra toda esta epidemia? ¿Pero eso disminuyó también? Sí, porque lo que hicieron fue poner medidas mucho más estrictas, tanto federales y provinciales, cosa de que los delincuentes, y sobre todo bajo efectos de droga, fueran y cumplieran penas. Entonces, al encarcelarlos y que cumplan, digamos, las penas frente a un delito, vos lográs dos cosas. Una política disuasiva, porque les demostrás a los demás, miren, ojo, porque el que las hace las paga, así que esto no es libre. Y por otro lado, una política de incapacidad para delinquir porque está preso, no está suelto. Entonces, si vos lo vas a hacer declarar 10, 15 minutos en la comisaría porque robó, pero no te parece que fue lo suficiente, y a los 10 minutos lo dejás ir y dejás declarando. Y tenés lo peor de los dos mundos. Exacto. Y pongo este ejemplo, Carlos, porque lo viví yo hace años, digamos, cuando tenía 30 años, hace años. Bueno, mucho no, pero a mí me robaron en el colectivo y me terminé enterando que robaban permanentemente en la línea 10, que todas las mañanas yo iba al trabajo y, digamos, había una bandita de 3, 4 que se dedicaban a robar en el colectivo. Bueno, desesperada, había billetera, documentos, todo. Los recuperé en la terminal del colectivo 2 días más tarde porque tiran la billetera dentro del colectivo. Pero ¿qué hice? Cuando me empezaron a decir, pero esto es lo habitual, decidí viajar en el colectivo, en el último asiento, para ver si veía y era real. Y efectivamente, vi que le estaban robando a otro, entonces paré, la golpeé a la chica en el hombro, te está robando, escándalo en el colectivo, cerraron las puertas, nadie reaccionó, el colectivero paró y le abrió la puerta al delincuente donde no había parada, el delincuente bajó con un bolsito, a la cuadra me bajaba yo y agarró a un policía y le explico lo que pasó. La explicación del policía fue, nunca más se te ocurra hacer lo que hiciste, porque aún que lo agarremos, vos vas a estar más tiempo declarando que el delincuente. Con lo cual, cuando vos salgas de hacer tu declaración, te pueden esperar con un cuchillo y tajearte el cuello. Entonces, nunca más hagas eso. Este era el consejo policial. El consejo policial. O sea, y lo viví yo, no me lo contaron. Otra anécdota, una compañera mía de colegio que salió en los diarios hace años, la violaron en Palermo corriendo. El delincuente que la violó lo agarraron. Lo declararon inimputable y lo mandaron a un psiquiátrico. Ahora, cuando llegó el momento de ver si tenía SIDA o no, o qué enfermedades le podría haber contagiado, el juez, digamos, dictó a favor del delincuente, porque el delincuente, el violador, se negó a hacerse el examen de SIDA, y vos sabés que para el examen de SIDA tenés que dar autorización personal. Entonces el juez dijo, tengo que proteger los derechos de este señor, violador. Entonces mi amiga durante 5 meses se tuvo que someter a una medicación que prácticamente tiene la fuerza de la oncológica contra el SIDA por las dudas. Exactamente. Qué increíble.
Entonces esas cosas es como que te choquean. Estamos allí estamos listos con el tiempo. Pero digamos, ¿es aplicable, pregunta final y en todo caso la seguimos otro día? Sí, sí. Digamos, ir contra la corriente argentina de que lo de afuera no se puede aplicar. ¿Sería aplicable? Es aplicable totalmente. O sea, en ese informe dicen que las zonas más desfavorecidas es donde más se roba, entonces hay que poner más policías en esas zonas, hay que... Y las víctimas son pobres. Exactamente, las víctimas son los pobres. O sea, los de mayor poder adquisitivo encontrás un menor porcentaje. Las víctimas son los pobres, o sea, le roban al que tiene poco. Claro. Y seguimos todos de lo más contentos y los jueces y todos realmente no sé qué es lo que, o sea, cuál es la línea de pensamiento que siguen, porque nos exponen a toda la sociedad y además ahora con el agravante que con la droga se pierden todo tipo de saber. Los chicos, y ese informe lo dice, los menores son los que más delinquen, o sea, en general es de 30 años para abajo, que es la etapa donde se encuentran desesperanzados, donde nadie los va a tomar, donde ¿cuál es el mayor, o sea, cuál es el mayor problema y por qué entran en la delincuencia? Por la desesperanza. La mayoría abandona los estudios secundarios, con lo cual si tienen que salir a un mercado laboral no tienen ningún tipo de posibilidades. Entonces, si yo no tengo posibilidades, que digo, bueno, ¿dónde está el negocio? A ver, acá el boliche está en la villa. Si vendo droga, la puedo consumir porque consigo algo de plata y además gano algo de plata. Entonces, y a su vez, ese que vende droga, que genera plata, se la vende al chiquito de 14, 13 años, que no tiene todavía un concepto, porque además pensá que esos chiquitos de las familias que sufren abusos, o sea, tienen unos tipos de vida con una violencia, ya, digamos, nacen dentro de la violencia, que es muy difícil si no tomás medidas políticas desde el Estado para educar, para llevar programas, digamos, a las villas y trabajar con la gente, trabajar con los chicos, que la mayoría de esos chicos ven a sus padres encarcelados, o sea, los que no tienen, que dice el informe, estudios secundarios. Los papás de esos chicos que no tienen estudios secundarios terminan entrando a la cárcel antes de los 35 años. Entonces esos chiquitos, por lo pronto, el padre ya no puede nada, ni siquiera trabajar de algo que le dé algo como para poder mantener y educar a ese chico y darle de comer, entonces empiezan a pasar hambre, miseria, ven el ejemplo del padre y dicen, y bueno, perdido por perdido, ¿qué me importa? La vida no vale nada, no vale nada, entonces... Belén, y terminaste con una frase que lamentablemente estamos repitiendo mucho acá en Argentina, esa de que la vida no vale nada. Gracias por acompañarnos, como siempre.